medio de la crisis, nuestra fe va a determinar el resultado. Porque en todo proceso va a haber momentos de crisis y de dificultad. Y la fe es lo que va a determinar el resultado. Es decir, si usted le cree a Dios o no le cree a Dios en los momentos difíciles, en el momento donde todo se vuelve oscuro, donde las cosas no funcionan, donde parece que eres castigado por hacer lo correcto, donde parece que por ser fiel a Dios las maldades se multiplican sobre tu vida y los enemigos se levantan contra ti. En ese momento es donde tienes que seguir creyéndole a Dios, porque en medio de la crisis tu fe va a determinar el resultado. Y eso pasó con Moisés, con Job, con Daniel, con Noemí, con Esther, con Pedro, con Pablo. En las adversidades las personas o mejoran o empeoran. Y José prefirió lo primero, mejorar. ¿Saben por qué? Porque escuchen, era evidente que José podía tener resentimiento contra muchas personas. Contra sus hermanos, contra la esposa de Potifar, contra el jefe de los panaderos y contra Dios. Porque Dios podía haber dicho, por tu sueño y por ser fiel a lo que tú me dijiste, estoy pasando todos estos momentos difíciles. Por serte fiel a ti, por contar el sueño que me dijiste, por darme una revelación, por ser fiel, por no acostarme con la mujer de Potifar. Ahora estoy en la cárcel. Pero José tenía muchas razones para amargarse su vida, pero prefirió seguir sirviendo a Dios y consideró que las personas que lo perjudicaban eran instrumentos en el camino de la soberanía divina de Dios para colocarle en el lugar que le había prometido. Así que José no se amargó por las circunstancias, sino que a pesar de los pesares siguió creyéndole a Dios y haciendo lo correcto. Porque es muy fácil en medio del problema y de la dificultad romperse. ¿Qué le hubiéramos dicho a José si nos viene a la iglesia y nos dice, yo me aparté del Señor? Y me aparté del Señor porque me dio un sueño y lo conté a mis hermanos y me defraudaron. Pero después de que me defraudaron, seguí fiel a Dios. Y entonces entré en Egipto como esclavo y seguí siendo fiel a Dios. Y además de eso, estuve sirviendo a Potifar y su mujer se insinuó conmigo. Pude haber pecado, pero seguí fiel a Dios. Pero después de eso, me metieron en la cárcel como un violador para estar el resto de mi vida. Así que no tuve por más que apartarme, que dejar de creer. Dios sabe todas las cosas. Así hay mucha gente que han pasado por problemas y problemas y problemas y problemas. Y en el último escalón, cuando Dios los iba a promocionar, se rompieron, dejaron de creer. Yo no sé si tú estás pasando por el pozo, estás pasando por la traición, estás pasando por la escasez, estás pasando por el momento malo y dices, pero es que se me acumula uno y otro y otro y otro problema. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que si haces lo correcto, tu promoción y tu destino está a punto de ser bendecido por Dios. Está a punto de colocarte en el lugar para lo cual has sido diseñado. No te rompas, viene el rompimiento, viene la acumulación, viene el tiempo de la cosecha, el tiempo de la gloria. Síguele creyendo a Dios, sigue haciendo lo correcto, porque viene el momento y viene la unción de Dios para colocarte en el lugar que debes estar. Si alguien lo cree, tiene que responder. Si alguien lo cree, tiene que saber que Dios es fiel, es justo y es verdadero. Mire, ¿sabe lo que pasa en estos procesos? En los procesos que estamos creyéndole a Dios y las cosas no nos salen bien. En el proceso que estamos honrando a Dios y las cosas aparentemente no nos salen bien. Que la queja y la amargura pueden paralizar tu propósito. El espíritu de queja, de crítica. Porque escuche, el diablo utiliza los procesos de bendición de Dios para malformar en lugar de ser transformados. Y no es lo mismo ser malformados
que ser transformados. Y en los procesos donde Dios te está tratando, porque Dios estaba tratando a José, cada pieza que el diablo ponía para hundirle más, porque primero, acuérdense, lo vendieron como esclavos y después pasó a ser esclavo en la casa de Potifar, pero por ser fiel lo rebajaron todavía más, porque era un esclavo que había intentado violar a una señora de honra, lo digo entre comillas, y lo metieron en la cárcel. Ya no le podían rebajar más, pero todos esos procesos o todas esas mentiras que el diablo lanzaba sobre la vida de José, Dios los utilizaba como trampolines para que cada vez estuviera más cerca de su propósito y de su destino. Y en esos precisos momentos son los momentos donde el diablo nos quiere malformar. Utiliza los procesos de bendiciones para malformarnos. Y en medio de las instrucciones y demandas y procesos de Dios, intentará destruirnos y echar moscas muertas en nuestro proceso para que nosotros no tengamos el fin que Dios espera de nosotros. Mire, qué curioso es esto. Ustedes saben que los perfumes en aquella época se trabajaba a veces meses y años para hacer un perfume determinado según el olor que la persona quería, y eran como unos tipos de jarros con el cuello muy largo donde se iban echando especies y se iban fermentando con el arte del perfumista para que al final diera el olor que quería. Pero en medio de ese proceso alguna mosca revoloteaba y cuando se plantaba se caía y entonces se fermentaba, se moría dentro, se fermentaba y años de trabajo, meses de trabajo eran destruidos. Y lo dice Salomón en Eclesiastes capítulo 10, dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es decir, que ese perfume ya se estropeaba todo el trabajo porque habían caído moscas muertas. Y así en nuestro proceso en Dios, el diablo va a querer que en el proceso que has aguantado por años, has aguantado tu testimonio siendo fiel, va a introducir en medio del dolor, en medio del proceso, queja y amargura. Y muchas veces nos quejamos con los hombres, pero en realidad es una queja contra Dios. Y la queja no nos va a dar ningún resultado positivo de transformación. No trae nuevos niveles de éxito, ni desarrollo, ni crecimiento. Lo único que va a hacer la queja es paralizarnos. Porque comenzamos a quejarnos con el hombre y en realidad nos quejamos con Dios. No tengo lo que merezco, mi situación no es la justa, a otros Dios los bendice y a mí no. Y en realidad le estamos diciendo: Señor, eres injusto, porque toda la fidelidad que he hecho y que he querido honrarte, y mira cómo estoy. De alguna manera, aunque no lo decimos por ética cristiana, pero en nuestro corazón, nuestro resentimiento no es con los hombres, sí es con Dios. Porque cuando vemos prosperar a uno o ser bendecido al otro, hay crítica y hay queja y hay amargura, porque creemos que Dios le ha bendecido a él, pero ha sido injusto con nosotros. Y no nos damos cuenta que hay miles de personas en situaciones peores que nosotros y con más fidelidad que nosotros. No nos damos cuenta que si hacemos lo correcto, tarde o temprano, la bendición de Dios nos va a alcanzar. Que lo único que estás pasando son procesos para llegar al lugar donde Dios quiere colocarte. Escuche, los procesos son auténticos y tienen resultados positivos si dentro de los procesos honramos a Dios. Suave ahora. ¿Alguien me está escuchando? Porque a veces hay gente que pasa por momentos difíciles y cree que por pasar por momentos difíciles y malos va a tener como final una recompensa. Y si usted pasa por momentos difíciles y malos sin honrar a Dios, eso no le garantiza a usted que Dios le va a bendecir y le va a colocar en el lugar que quiere. ¿Me estoy explicando o no? Porque todo el mundo pasa momentos malos y difíciles,
Pero si pasamos momentos malos y difíciles por honrar a Dios, Dios no es deudor de nadie y tarde o temprano nos va a colocar en el lugar de nuestro destino y de nuestro propósito. ¿Y saben qué? Que José no dejó caer ninguna mosca muerta de amargura, ni de queja, contra Dios ni contra los hombres. Y José siguió sirviendo y siguió adorándole a Dios y siguió haciendo lo correcto. Solo tiene que leer la escritura de que José, aún en la cárcel, servía a Dios y honraba a Dios. Y por eso vino una promoción. Porque si usted le cree a Dios en medio del problema y en medio de la dificultad, si usted sigue siendo fiel a Dios, tarde o temprano el propósito que Dios ha diseñado para su vida se verá hecho. Y yo te profetizo en esta hora y en esta noche que viene un momento de promoción sobre tu vida, que viene rompimiento, que viene el momento de Dios, donde Dios te va a decir: ¿quién es ese José? La Biblia dice que a José lo llamó Faraón, y en un día, en la presencia de Faraón, Dios le convirtió en virrey de la provincia de Egipto. Solo falta un día para tu promoción. Síguele creyendo a Dios, síguele siendo fiel a Dios, porque viene el rompimiento y viene gloria de Dios sobre tu vida, viene la promoción de Dios sobre tu vida. Alguien tiene que creer esta palabra, alguien tiene que agarrar esta palabra. Viene la promoción, viene el día que Dios te saca de la cárcel, viene el día del rompimiento sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu familia y sobre todo lo que tienes. Denles aplauso fuerte a Dios. Estoy en la recta final. Escuche, después de una tormenta siempre llega una promoción. Lo que le quiero decir es lo siguiente: yo creo en cristianos fieles que pasan tormentas. ¿Me escucha? Creo en cristianos fieles que pasan tormentas y que hay enemigos como Goliat que pelean enfrente de él y que hay lenguas injustas que los pueden acusar. Creo en esa gente, y creo que a veces por hacer lo correcto podemos ser causa de injusticia. Pero también creo que no hay ningún cristiano que haga lo correcto y se ahogue en medio de la tormenta. Creo que no hay ningún cristiano que honre a Dios y que Goliat le venza. Creo que no hay ningún cristiano que sea fiel a Dios y que al final los enemigos venzan sobre él. Porque la Biblia dice que el justo irá en aumento como la aurora. ¿Me está escuchando? Porque la Biblia dice que Dios no da por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Así que José tuvo fe para tener un sueño, tuvo fe para pasar la crisis y tuvo fe para gobernar. Hay gente que tiene fe para tener un sueño, pero no tiene fe para pasar la crisis. Hay gente que tiene fe para soñar, tiene fe para pasar la crisis, pero cuando le llega la hora no tiene fe para gobernar. Pero nosotros somos como José, tenemos fe para soñar y tenemos fe para pasar crisis, pero también tenemos fe para gobernar. Tenemos fe para abrir los brazos y decir: Señor, donde tú nos quieres colocar, aquí estamos. ¿Habrá gente que tiene fe para gobernar? No oigo nada. ¿Habrá gente que tiene fe para gobernar? ¿Qué tal si Dios le quiere llevar a las naciones? ¿Tendrán fe el coro para ir a las naciones? ¿Habrá gente que tiene fe para gobernar, para levantar la empresa que Dios te ha prometido, para levantar el ministerio que Dios te ha prometido, para ir a las naciones, para levantar ministerios internacionales? ¿Habrá gente que tiene fe en esta iglesia para gobernar? Escuche, se necesita fe para gobernar. Porque hay gente que cuando Dios le da lo que sueña se arrugan. Dicen: a mí, no, yo no. Eso le pasó a Moisés.
Después de 80 años ya perdió los sueños. Y cuando Dios le envió, le dijo: no soy tartamudo. Cuando Dios le envió, le dijo: no sé hablar, no me van a creer. ¿Quién les digo que soy yo? Y Dios se enojó con él. Pero habrá gente en esta iglesia que tiene fe para gobernar. ¿Tendremos fe para multitudes? ¿Sí o no, pueblo? ¿Habrá jóvenes que tienen fe para gobernar? Voy a terminar con esto. ¿Sabe lo más importante de toda esta historia? Lo más importante de toda esta historia es que José llegó a su destino por una sola razón y por un solo motivo. Aparte de que tenía buenos hábitos, de que preparó su final, lo más importante de toda la historia de José dice que Dios, dice, José estaba en la cárcel y Dios estaba con él. Porque usted no puede alcanzar su propósito ni su destino a menos que Dios esté con usted, a menos que haya una comunión íntima con Dios, a menos que su fuerza, que su roca, que lo que le mantiene vivo sea Dios. La iglesia no nos puede mantener vivos, el pastor no nos puede mantener vivos, los líderes no nos pueden mantener vivos. Quien nos tiene que mantener vivos es una comunión estrecha y continua con Dios. Por eso dice la Biblia que José estaba en la cárcel, pero que Dios estaba con él. Estaba con él. Hay gente que viene a la iglesia a ver a Dios, pero a veces Dios se va a la cárcel a ver a hombres. ¿Me está escuchando o no? Cuando hay hombres y mujeres fieles a Dios, se va contigo a casa en el momento difícil, en el momento que lloras, en el momento que nadie está contigo, en tus horas grises, en tus horas oscuras. Dios va a visitarte a tu casa. Porque cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel y más fiel sobre ti. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Hay gente que tiene que venir a la iglesia para sentir a Dios, pero Dios a veces va a la casa para sentirte a ti, porque necesita tu oración, necesita tu alabanza, le es grato escucharte. La Biblia dice que Dios estaba con José. ¿Y sabe cómo termina la historia? No puede terminar de otra manera. José lo ponen como virrey de la tierra de Egipto. Sus hermanos y su padre tienen que venir a vivir bajo su autoridad. Por una sencilla razón. Porque lo que Dios comienza, ya Dios lo terminó. Lo único que nos separa del destino profético de Dios en nuestra vida no son los problemas, no son las dificultades, no es el diablo, es nuestra fidelidad y nuestra fe en Dios. ¿Usted le cree a Dios? No. ¿Usted le cree a Dios? Entonces pase por el lugar que pase, sígale creyendo a Dios. Siga creyendo que Dios tiene poder para cambiar la situación. Porque mire, cuando estamos pasando por un momento malo y difícil y todo se nos ha vuelto gris y todos los que nos aplaudían ahora nos critican o nos murmuran y todo lo que teníamos a lo mejor se ha convertido en escasez, momentos difíciles, malos, a veces sueños rotos, situaciones que no podemos controlar. Cuando nosotros le decimos, cuando dejamos de creerle a Dios, le estamos diciendo: Señor, no creo en ti porque no eres justo conmigo. No creo en ti porque las cosas no me funcionan, ni creo que tengas poder para darle la vuelta al lugar donde yo estoy. Eso es realmente abandonar la fe. Pero cuando en medio de las circunstancias adversas y difíciles le seguimos creyendo a Dios y seguimos confiando en Dios, cada oración que hacemos o cada acción que nosotros producimos, le estamos diciendo a Dios: Señor, yo sigo creyendo que eres justo, sigo creyendo que eres fiel, sigo creyendo que de esta situación me vas a sacar, sigo creyendo, Señor, que por muy imposible que sea para mí, creo que tienes el poder para darle la vuelta. Y cuando alguien le desafía así a Dios, no te preocupes,
porque Dios te va a sacar del lugar donde estás. Solo Dios necesita gente fiel, gente que le crea, gente que confíe en el Señor. Por eso en esta noche termino con esta palabra. Dios trae rompimiento sobre la gente fiel. Dios trae rompimiento sobre los que le creen. Profetizo sobre ti por el Espíritu de Dios que viene rompimiento sobre los que le creen. Viene rompimiento sobre tu vida, rompimiento sobre tu familia. Los sueños que te han dicho que no los vas a lograr, en el nombre del Señor Jesús declaro que en esta noche se activa rompimiento sobre ti. Se activa rompimiento sobre ti ahora. Recíbelo, recíbelo. Hay rompimiento sobre tu vida. Hay rompimiento sobre tu casa. Viene rompimiento. Dios te coloca en el lugar